Hijito mío, imagina despertar cada día con la certeza de que no tienes cargas pesadas sobre tus hombros, con la paz de saber que no estás solo y que Dios tiene el control absoluto de tu vida. Confirma: Jesús guía mi camino. Hijo, ¿cómo cambiaría tu vida si supieras que hay una promesa poderosa que te garantiza libertad en cada área de tu vida? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar tu manera de ver las deudas, sean emocionales, espirituales o materiales. Hay alguien que te dice: yo pagaré tus deudas, te daré todo lo que necesitas. No se trata solo de problemas financieros, sino de experimentar la paz, el alivio y la plenitud que solo Dios puede darte. Quiero invitarte a dar un paso de fe desde ahora. Déjanos un comentario con la frase: confío en la provisión de Dios, porque al hacerlo estás declarando que crees en su fidelidad y en su poder para liberarte de cualquier carga. Escríbelo y acompáñanos en este recorrido donde descubriremos juntos cómo vivir en la plenitud de su gracia. Número 1, Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has sentido que estás enfrentando una montaña que parece imposible de escalar? Tal vez te encuentras en un punto donde las deudas, la falta de recursos o, incluso, las emociones parecen superarte. Es en esos momentos donde la promesa de Filipenses 4 cobra vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa cuán grande sea tu necesidad, Dios está presente con su provisión abundante y fiel. Piensa en esto: Dios no solo promete cubrir necesidades materiales, sino también emocionales y espirituales. Cuando sentimos que algo nos falta, ya sea paz, esperanza o dirección, Él es capaz de llenar cada vacío. Es como un amigo cercano que nunca te abandona, que conoce tus luchas y está dispuesto a intervenir. Por eso, hoy quiero recordarte esta gran verdad: Dios no se ha olvidado de ti, su fidelidad permanece firme. El primer paso para experimentar la provisión divina es reconocer sinceramente nuestras necesidades. A veces, el orgullo o el temor nos impiden admitir que estamos luchando, pero la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, es una puerta abierta a la gracia de Dios. Al reconocer nuestras carencias, ya sea en nuestras finanzas, relaciones o incluso en nuestra fe, creamos espacio para que Dios se mueva de maneras sorprendentes. Es como un hijo que se acerca a su padre y dice: papá, esto me falta. ¿Y qué hace un buen padre? Escucha y responde. La oración juega un papel fundamental aquí. No se trata de repetir palabras vacías, sino de abrir el corazón con honestidad. Tal vez hay algo que te preocupa profundamente, pero no lo has llevado completamente a Dios. ¿Por qué no empezar hoy? Habla con Él. Cuéntale tus luchas, tus miedos, incluso tus dudas. Muchas veces no vemos respuestas porque no hemos pedido con claridad. Dios no se intimida por nuestras emociones, al contrario, Él las entiende. Cuando pensamos en la provisión de Dios, a menudo lo limitamos a lo material, pero las riquezas de Dios van mucho más allá, su abundancia no tiene límites, y lo que Él provee trasciende nuestras expectativas humanas. Quizá estás esperando una solución económica, pero Dios desea darte paz y sabiduría para enfrentar tu situación. A veces, lo que creemos que necesitamos no es realmente lo que más nos beneficiará, pero Dios, en su sabiduría infinita, siempre provee conforme a su plan perfecto. Por supuesto, confiar en Dios en medio de las dificultades no es fácil. La fe no es negar la realidad, sino enfrentarla con la certeza de que Dios tiene el control. Piensa en los testimonios de personas que han experimentado milagros en sus vidas. Algunos recibieron lo que necesitaban justo a tiempo, otros vieron puertas abrirse en formas inesperadas. Si Dios lo hizo por ellos, también puede hacerlo por ti. Su fidelidad no tiene favoritismos. Pero hay algo importante: confiar en Dios no significa quedarnos inactivos. Debemos dar pasos concretos, ya sea reorganizar nuestro presupuesto, buscar nuevas oportunidades o, simplemente, actuar con la certeza de que Dios está trabajando a nuestro favor. Cuando hacemos nuestra parte, Él confirma su palabra y nos muestra caminos inesperados de bendición.
Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que te impide confiar plenamente en la provisión de Dios? Tal vez sea el temor, la duda o incluso la ingratitud. Entrégalo todo a Él en oración y comienza a practicar la gratitud por lo que ya tienes. La promesa de Filipenses 4 es clara: Dios suplirá todas tus necesidades, no desde la escasez, sino desde su riqueza gloriosa, así que levántate con esperanza, declara con fe: si Dios está conmigo, no me faltará nada. Su provisión llega siempre a tiempo y Él está listo para sorprenderte. Mantén la calma, confía en su plan y recuerda que su amor y cuidado nunca fallan. Número 2, Deuteronomio 15, versículo 6, la libertad de las deudas. Déjame decirte algo importante: Dios quiere verte libre, libre de preocupaciones, libre de angustias y, sí, libre de deudas. Deuteronomio 15 nos recuerda una promesa poderosa: prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Te imaginas vivir sin la carga de las deudas? No es un sueño inalcanzable, es una realidad que Dios quiere para ti. Mira, Dios nunca ha querido que vivas atrapado por la esclavitud financiera. Su deseo es que vivas en libertad, confiando en su provisión y en su dirección. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto creerlo? A veces, la duda y el miedo nos hacen sentir que la deuda es inevitable, que no hay salida. Pero hoy quiero decirte algo: Dios ya ha preparado el camino para que seas libre. Su bendición no es algo lejano, es algo que ya está disponible para ti. Lo que necesitamos es aprender a vivir en esa verdad, creerla con todo el corazón y actuar en consecuencia. Cuando entendemos la promesa de Dios, nuestra mentalidad cambia. Ya no nos vemos como personas atadas a las circunstancias, sino como hijos de un Padre que suple, que provee y que nos da el poder de avanzar. ¿Sabes por qué Dios quiere que vivas sin deudas? Porque cuando estás financieramente libre, puedes enfocarte en lo realmente importante, cumplir tu propósito, servir a los demás y extender su reino. No se trata solo de acumular riquezas, sino de tener la capacidad de bendecir a otros sin restricciones. Pero hay algo más: la deuda no solo afecta nuestras finanzas, también afecta nuestras emociones, nos roba la paz, nos llena de ansiedad y muchas veces nos hace sentir que no tenemos el control de nuestras vidas. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que tengas dominio sobre tus circunstancias, que seas un administrador sabio de los recursos que te ha dado. Porque cuando tomamos decisiones financieras con sabiduría, comenzamos a experimentar esa libertad que tanto anhelamos. Y aquí viene la parte práctica: sí, Dios tiene una promesa, pero también nos llama a ser responsables. No podemos esperar que la libertad financiera caiga del cielo si no estamos dispuestos a tomar acción. Es momento de evaluar cómo estamos administrando lo que tenemos, de identificar esos gastos innecesarios que nos están hundiendo y de tomar decisiones más inteligentes con nuestros recursos. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino de usarlo con propósito y en obediencia a Dios. Piensa en esto: cada paso que das hacia una mejor administración es un paso hacia la libertad. Tal vez, hoy puedes comenzar con algo tan simple como hacer un presupuesto, reducir algunos gastos o, incluso, buscar formas adicionales de generar ingresos. Dios bendice la acción y cuando combinamos fe con esfuerzo, los resultados llegan. No se trata solo de pedirle a Dios que pague nuestras deudas, sino de caminar en la dirección correcta, confiando en que Él abrirá puertas que no imaginábamos. Así que hoy quiero animarte a creer en la promesa de Deuteronomio 15, Dios quiere verte libre, Él quiere que tomes el control de tus finanzas, que vivas con propósito y que seas una fuente de bendición para otros. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Empieza hoy mismo a confiar, a actuar y a declarar con fe: Dios me dará la libertad financiera que necesito. Recuerda esto: tu situación actual no define tu destino. Dios tiene planes de bien para tu vida, planes de abundancia, y Él es fiel para cumplir su palabra. No importa cuán grande sea tu deuda, Dios es más grande. Confía en su provisión, camina en su sabiduría y prepárate, porque la libertad que anhelas está más cerca de lo que piensas. Número 3, Proverbios 22, versículo 7.
Cómo vivir en libertad y no bajo la deuda. La deuda es como una cadena invisible que, poco a poco, va limitando nuestra vida. Al principio, parece inofensiva, una solución rápida a un problema inmediato, pero con el tiempo nos damos cuenta de que nos ha atrapado. Proverbios 22 lo dice claramente: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Cuántas veces nos sentimos esclavizados por esos pagos que nunca terminan? La deuda nos roba la paz, nos condiciona las decisiones y nos hace vivir con una sensación constante de carga. Y lo más difícil es que muchas veces llegamos a pensar que es normal vivir así, que no hay otra salida, pero déjame decirte algo: Dios tiene un plan diferente para ti. Dios no quiere que vivamos bajo la opresión de la deuda, su deseo es que seamos libres para servirle con todo nuestro corazón sin restricciones, porque la deuda no es solo un problema financiero, también es una carga emocional, nos quita la tranquilidad, nos hace vivir preocupados por el futuro e, incluso, puede afectar nuestras relaciones. ¿Alguna vez has sentido la presión de tener que trabajar solo para pagar cuentas sin poder disfrutar lo que tienes? Eso no es lo que Dios planeó para ti. Él quiere que vivas en paz, confiando en su provisión y siendo un canal de bendición para otros. La esclavitud de la deuda es real, pero también lo es la libertad que Dios ofrece. El primer paso es reconocer que no estamos diseñados para vivir atrapados. Cuando dependemos de los préstamos, terminamos limitando nuestras posibilidades y, a veces, hasta nuestros sueños. Dios nos llama a vivir una vida plena, en la que nuestra dependencia esté solo en Él y no en las instituciones financieras, pero para lograrlo necesitamos tomar decisiones sabias y, sobre todo, confiar en su dirección. Salir de la deuda no es fácil, pero con Dios es posible. La clave está en entender los peligros de los préstamos y tomar medidas para salir de ellos. Muchas veces, caemos en deudas porque buscamos soluciones rápidas o porque queremos satisfacer necesidades inmediatas sin considerar las consecuencias, pero hoy es el día para hacer un alto y preguntarnos: ¿estoy administrando bien lo que Dios me ha dado? Reducir deudas implica hacer ajustes, aprender a vivir con lo necesario y, sobre todo, confiar en que Dios suplirá lo que realmente necesitamos. Planificar es fundamental. No podemos esperar que las deudas desaparezcan de la noche a la mañana, pero sí podemos comenzar con pequeños pasos. Hacer un presupuesto, priorizar pagos, evitar nuevas deudas innecesarias y buscar formas adicionales de ingreso son pasos prácticos que, junto con la oración y la sabiduría divina, nos llevarán a la libertad. Dios no solo nos da la promesa de liberarnos de la deuda, sino que también nos da la capacidad de actuar con responsabilidad. La confianza en Dios juega un papel clave en este proceso. A veces, pensamos que Él solo obra en cosas espirituales, pero la verdad es que su mano está en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones y pedimos su dirección, Él nos guía hacia las decisiones correctas. Pero aquí hay algo importante: confiar en Dios no significa evadir nuestras responsabilidades, significa enfrentar nuestros compromisos con valentía, sabiendo que Él nos dará la fuerza para salir adelante. Vivir sin deudas no solo nos trae paz, sino que también se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando logramos salir de la esclavitud financiera, podemos contar nuestra historia y motivar a otros a creer que con Dios todo es posible. Podemos ser un ejemplo de que, con esfuerzo, fe y sabiduría, es posible vivir con libertad y plenitud. Hoy quiero animarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede sacarte de esta situación? No importa cuán grande sea tu deuda, no es más grande que el poder de Dios. Presenta tus preocupaciones delante de Él, pídele sabiduría y comienza a tomar decisiones diferentes. Cada pequeño paso cuenta y, con Dios a tu lado, la libertad está más cerca de lo que imaginas. Número 4. Malaquías 3, versículo 10. El milagro de dar y recibir en abundancia. Dar es un acto de fe. Es fácil aferrarnos a lo poco que tenemos cuando las cosas se ponen difíciles, pero Dios nos desafía a hacer algo diferente, a confiar en su provisión. Malaquías 3 es una de esas promesas que nos hacen detenernos y reflexionar. Sé que no es fácil.
Cuando los números no cuadran y las necesidades parecen ser mayores que los recursos, la idea de dar parece ilógica, pero es en esos momentos cuando Dios nos muestra su poder de una manera increíble. Porque dar no es solo una cuestión de dinero, es una declaración de confianza, es como decir, Señor, sé que tú tienes el control y que no me dejarás en falta. Cuando damos, le demostramos a Dios que nuestra seguridad no está en lo que tenemos, sino en Él. Dios no nos pide que demos por obligación, sino porque quiere bendecirnos de maneras que ni siquiera imaginamos. Él dice claramente que cuando damos, su casa se llena de alimento, es decir, su obra se expande, su pueblo es sostenido y muchas vidas son transformadas. Tu generosidad tiene un propósito mayor, no solo bendice a otros, sino que también abre puertas de bendición para ti. Y aquí viene lo impresionante, Dios no solo promete suplir, sino hacerlo con abundancia. No hablamos de una provisión justa, hablamos de una bendición que sobreabunda, que cubre no solo nuestras necesidades materiales, sino también espirituales, emocionales y relacionales. Y hay algo más, Dios no teme que lo pongamos a prueba en esto, nos dice, probadme ahora en esto, es una invitación abierta a experimentar su fidelidad de primera mano. Cuando damos con fe, estamos dando un paso hacia el milagro. No es que estemos comprando la bendición, sino que estamos alineándonos con un principio divino que trasciende la lógica humana. Muchas personas han visto cómo sus vidas cambian completamente al tomar este paso de fe. Tal vez, al principio cuesta, pero poco a poco, esa mentalidad de escasez se transforma en una mentalidad de abundancia. La generosidad no solo impacta nuestras finanzas, sino también nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Dejamos de vivir con miedo a la falta y comenzamos a vivir confiando en que Dios es suficiente. Además, cuando damos, creamos un ciclo de bendición, porque no solo recibimos, sino que también inspiramos a otros a confiar en Dios. Pero, ojo, esto no significa dar sin responsabilidad. Parte de vivir la generosidad de manera bíblica implica ser buenos administradores de lo que Dios nos da, es un equilibrio entre fe y acción. Podemos dar con alegría, pero también debemos aprender a gestionar bien nuestros recursos, a planificar, a evitar el derroche y a buscar siempre la dirección de Dios en nuestras decisiones financieras. Así que hoy quiero retarte. Sí, tal como lo dice Malaquías 3, atrévete a confiar en Dios de una manera nueva. No importa si crees que tienes poco, lo importante es la actitud con la que das. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a confiar en que Dios suplirá todas mis necesidades? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso, aun cuando las circunstancias parezcan adversas? Recuerda que la bendición de Dios no se basa en la cantidad que damos, sino en la fe con la que lo hacemos. No hay nada que perder cuando confiamos en Dios, Él es fiel a su palabra. Si dice que abrirá las ventanas de los cielos, lo hará, y su provisión no solo te alcanzará a ti, sino que se extenderá a aquellos que te rodean. Vive con esa certeza, da con generosidad y prepárate, porque la bendición que viene no tiene límites. Número 5, Salmo 37, versículo 25. Nunca desamparado, la mano de Dios siempre provee. Déjame decirte algo, Dios nunca abandona a los que confían en Él. A lo largo de la vida pasamos por altos y bajos, momentos de abundancia y escasez, pero si hay algo que se mantiene constante, es la fidelidad de Dios. El salmista lo dejó claro en el Salmo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta es una verdad que sigue vigente hoy, porque Dios no cambia y su provisión siempre llega, a veces de formas que ni siquiera imaginamos. Tal vez, en este momento te sientes rodeado de preocupaciones preguntándote cómo vas a salir adelante, cómo vas a pagar tus cuentas, cómo vas a sostener a tu familia. Pero quiero que recuerdes algo importante, Dios es fiel, Él ya ha provisto antes y lo hará otra vez. No se trata solo de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios ha prometido hacer en tu vida, y su promesa es clara, Él suple todas nuestras necesidades, no según nuestras capacidades, sino según sus riquezas en gloria. David, quien escribió este salmo, no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Él pasó por momentos de peligro, persecución, carencia,
pero siempre vio la mano de Dios a su favor. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no es temporal ni circunstancial, es permanente. Y si Dios fue fiel con David, también lo será contigo. No importa cuán difícil se vea la situación ahora, Dios no te dejará desamparado. A veces, cuando estamos en el ojo de la tormenta, se nos olvida cuántas veces Él ya nos ha rescatado antes. Pero si miras atrás, seguro encontrarás momentos en los que pensaste que no había salida y Dios hizo un camino. Y no solo es su fidelidad para ti, sino para tus generaciones. Dios tiene el poder de bendecir tu vida de tal manera que tus hijos y los hijos de tus hijos también vivan bajo su provisión. Cuando vivimos en obediencia, confiando en Él, estamos sembrando para el futuro. Nuestras decisiones de fe hoy pueden marcar la vida de nuestra descendencia mañana. Dios no solo piensa en ti, sino en todo lo que viene después. Por eso, vivir confiando en Él no es solo una bendición para ti, sino un legado de fe para los que vendrán después de ti. Sé que hay momentos en los que es difícil mantener la fe. A veces, las deudas parecen montañas imposibles de mover, los problemas familiares nos quitan la paz y la incertidumbre nos llena de temor, pero ahí es donde debemos recordar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si en el pasado te sostuvo, lo hará nuevamente. Por eso, cuando te sientas abrumado, vuelve a traer a tu mente esos momentos en los que Dios ya ha obrado. Cada testimonio de provisión es una prueba de que Él sigue actuando. La fe no es negar la realidad, es enfrentarla con la certeza de que Dios está de tu lado, y esa certeza te da fuerzas para seguir adelante, para tomar decisiones sabias, para declarar con confianza que Dios pagará mis deudas y me dará lo que necesito. No importa cómo luzca la situación, el Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida. Hoy quiero invitarte a confiar en esta verdad, no estás solo, Dios te ve, te conoce y tiene el control. Él nunca te ha dejado y no lo hará ahora. Atrévete a creer en su fidelidad, a declarar sus promesas y a dar pasos en fe. Su provisión está en camino, y cuando esa bendición llegue será más de lo que esperabas, porque Dios siempre da en abundancia. No te quedes con esta verdad solo para ti, compártela con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar que Dios no abandona a sus hijos, que su amor y provisión son reales. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita para creer, así que sigue confiando, sigue avanzando y recuerda, Dios nunca desampara a los suyos. Número 6, 2 de Corintios 9, versículo 8. Recibir para dar. La gracia que multiplica Dios es poderoso para hacer que abunde en tu vida toda gracia. No solo quiere darte lo justo para salir adelante, sino lo suficiente para que puedas ser una bendición para otros. A veces pensamos que la provisión de Dios se limita a nuestras necesidades básicas, pero su palabra nos enseña que su gracia va mucho más allá. No se trata solo de cubrir nuestras deudas o nuestras preocupaciones diarias, sino de vivir en una abundancia que nos permite extender su amor a quienes nos rodean. La gracia de Dios no es solo espiritual, es integral. Nos bendice en todas las áreas de la vida, emocionalmente, espiritualmente y sí, también en lo financiero. A veces, limitamos la gracia de Dios a la salvación y olvidamos que Él también se interesa en nuestras necesidades cotidianas. Dios no quiere que vivas angustiado por el dinero o las deudas, quiere que confíes en que Él es tu proveedor. Su deseo es que tengas todo lo suficiente, que vivas confiado en su provisión constante, sin temor al mañana, pero aquí está lo más hermoso, su provisión no se detiene en nosotros. Dios nos bendice con un propósito mayor para que podamos ser canales de bendición. Cuando Dios suple nuestras necesidades, nos está invitando a mirar más allá de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿cómo puedo bendecir a otros con lo que Dios me ha dado? Las buenas obras que podemos hacer son un reflejo del amor de Dios en acción. Cuando recibimos con gratitud, también aprendemos a dar con generosidad. La abundancia que Dios nos da tiene un propósito divino, que podamos extender su reino y compartir su amor de manera tangible. No se trata solo de tener recursos, sino de saber usarlos para bendecir a los demás. Piensa en esto, cuando Dios suple tu necesidad, también te da la oportunidad de suplirla de alguien más. Tal vez sea ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil,
apoyar un ministerio o simplemente estar disponible para quienes necesitan una palabra de aliento y esperanza. El problema es que muchas veces el miedo nos detiene. Pensamos que, si damos, nos quedaremos sin nada, pero Dios nos muestra una dinámica diferente. Cuanto más damos, más recibimos, no porque estemos comprando su favor, sino porque cuando damos con un corazón generoso, demostramos que confiamos en Él como nuestra verdadera fuente de provisión. Vivir con esta mentalidad de abundancia es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que Él nunca nos dejará sin lo necesario. Mira a tu alrededor, hay tantas formas de ser de bendición. A veces creemos que para ayudar se necesita mucho, pero la verdad es que con pequeños gestos podemos marcar una gran diferencia. Compartir un poco de nuestro tiempo, escuchar a alguien que lo necesita, ofrecer ayuda en lo que esté a nuestro alcance. Todo esto refleja la gracia abundante de Dios en acción. Cuando damos de lo que tenemos, sea mucho o poco, estamos sembrando en la vida de otros y mostrando el amor de Cristo de una manera práctica. Dios quiere que experimentes esta dinámica de recibir y dar. No te preocupes por cuánto tienes ahora, comienza confiando en que Dios es suficiente. Cada vez que sueltas algo con generosidad, Él se encarga de multiplicarlo de formas que ni siquiera imaginamos. Vivir con una mentalidad de escasez solo nos limita, pero cuando confiamos en su abundancia, descubrimos que hay más que suficiente para todos. Hoy quiero animarte a creer en la promesa de 2 de Corintios 9. Dios es poderoso para darte todo lo que necesitas, para que no solo vivas libre de preocupaciones, sino para que puedas hacer el bien a otros. No temas dar, no temas confiar. Dios te dice hoy, yo pagaré tus deudas y te daré lo que necesitas, solo tienes que dar el primer paso y creer que su provisión nunca faltará. Número 7, Lucas 6, versículo 38, la medida con que das la llave de la multiplicación. Dar no es solo un acto de generosidad, es un principio divino que Jesús nos enseñó. Cuando das, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual y en tu vida diaria. Jesús dijo en Lucas 6, dad y se os dará. Medida buena apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dios ha establecido una ley de reciprocidad, en la cual, cada vez que extendemos nuestra mano para bendecir a otros, Él se encarga de llenarla nuevamente, muchas veces de formas que ni siquiera imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos miedo de dar porque sentimos que no tenemos suficiente? Es normal sentir ese temor. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a guardar, a proteger lo que tenemos, a pensar en nosotros primero, pero Dios nos llama a algo diferente. Él nos invita a confiar en su provisión y a participar de su economía celestial. Cuando das con un corazón sincero, Dios toma esa acción y la multiplica, y aquí está lo asombroso. La bendición no siempre regresa de la misma forma. Puede venir en salud, en oportunidades, en relaciones restauradas, en paz en medio de la tormenta o en la provisión justa en el momento perfecto. Dios no se queda con nada, Él siempre devuelve con intereses divinos, pero hay algo clave que debemos entender, la medida con la que damos es la misma con la que recibimos. Si damos con generosidad, generosidad recibiremos. Si damos con miedo o con reservas, difícilmente podremos esperar grandes cosechas. Este principio no solo aplica en lo financiero, sino en todo aspecto de la vida. Cuando siembras amor, cosechas amor. Cuando das tu tiempo para ayudar a otros, Dios multiplica tu esfuerzo y te recompensa de maneras inesperadas. Por eso, es tan importante alejarnos de la mentalidad de escasez y abrazar la mentalidad de abundancia que Dios nos ofrece. Mira lo que hizo la viuda pobre en Marcos 12, ella tenía muy poco, apenas unas monedas, pero decidió darlas con todo su corazón. Y Jesús la exaltó por su fe, porque no se trataba de la cantidad que daba, sino de su disposición de confiar en Dios por encima de su propia lógica. Esto nos muestra que no necesitamos tener mucho para ser generosos, solo necesitamos confiar en que Dios siempre provee. A veces pensamos que no podemos dar, porque primero debemos solucionar nuestras deudas o necesidades, pero la verdad es que, cuando damos primero, Dios se encarga de nuestras preocupaciones.
Hay muchas historias actuales de personas que, a pesar de estar en momentos financieros difíciles, decidieron sembrar, ayudar a otros o dar con fe, y vieron cómo Dios los sorprendió. Testimonios de personas que dieron de su tiempo, de sus recursos o, simplemente, de su amor, y vieron cómo puertas se abrieron, cómo deudas fueron pagadas y cómo sus vidas cambiaron por completo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a creer que Dios puede hacer lo mismo contigo? Jesús nos dejó claro que el dar no es una opción, es una forma de vivir. Cuando damos, rompemos el ciclo del egoísmo y la preocupación y entramos en un ciclo de bendición. Dios no quiere que vivas con miedo al futuro, Él quiere que confíes en que siempre habrá lo suficiente. Lucas 6 nos recuerda que la generosidad abre las puertas del cielo sobre nuestras vidas, pero la clave está en la actitud con la que damos. Así que hoy, atrévete a confiar en la promesa de Dios. No permitas que el miedo te impida experimentar la provisión abundante que Él tiene para ti. Cuando das, no solo estás bendiciendo a otros, sino que estás activando una promesa espiritual que traerá recompensa a tu vida de maneras inesperadas. Dios no te dejará con las manos vacías, Él es fiel para proveer y multiplicar todo lo que necesitas, solo tienes que dar el paso de fe y creer en su palabra. Número 8, Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínate esto, estás en medio de una gran llanura, todo es incierto y no sabes exactamente hacia dónde ir. Pero de repente ahí está Él, el pastor, caminando delante de ti, guiándote con seguridad, asegurándote que nada te faltará. Así es Dios, nuestro pastor perfecto, el que suple nuestras necesidades, el que nos lleva a lugares de descanso y nos protege de cualquier peligro. Salmo 23 nos recuerda esta verdad poderosa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay mayor tranquilidad que saber que estamos en sus manos, que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Dios no es un proveedor lejano impersonal, Él es un pastor cercano, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Sabe cuando necesitamos descanso, cuando necesitamos alimento, cuando necesitamos ser consolados. Así como un pastor cuida de sus ovejas, llevándolas a los mejores pastos y protegiéndolas de los depredadores. Dios vela por nosotros día y noche. Y sí, esto también incluye nuestras preocupaciones financieras, nuestras deudas y nuestras luchas diarias. Él no ignora nuestras cargas, sino que nos invita a soltarlas y confiar en que su provisión es suficiente. El salmista lo dice de forma personal, Jehová es mi pastor. No dice nuestro o el pastor de otros, sino mi pastor. Esto significa que la relación con Dios es cercana, íntima, única. Él se interesa en lo que te preocupa, en lo que te duele, en lo que sientes que te falta. No eres una oveja más en el rebaño, eres especial para Él. A veces olvidamos esto y nos dejamos llevar por la ansiedad, la incertidumbre y el miedo. Pero cuando realmente entendemos que Dios es nuestro pastor, podemos descansar en la certeza de que nada nos faltará. Y cuando Dios dice, nada te faltará, no se refiere solo a lo material. Él sabe que necesitamos mucho más que dinero para vivir en paz. Su provisión abarca todo, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra paz interior. Nos da dirección cuando nos sentimos perdidos, fuerza cuando estamos débiles y sabiduría cuando no sabemos qué decisión tomar. ¿Has notado cómo, en los momentos más difíciles, siempre hay algo que nos sostiene? Esa es la mano de Dios, que nunca nos suelta, que nos recuerda que su gracia es más que suficiente. Confiar en Dios como nuestro pastor también implica algo importante, aprender a seguir su voz en un mundo lleno de ruido, de preocupaciones, de voces que nos dicen que debemos hacer esto o aquello. Reconocer su dirección es clave, y la única forma de hacerlo es estando cerca de Él, escuchándolo a través de su palabra, pasando tiempo en oración, construyendo una relación que nos permita distinguir su guía en medio del caos. Él siempre habla, pero muchas veces estamos tan ocupados tratando de resolverlo todo por nuestra cuenta, que no le damos espacio para mostrarnos el camino. Seguir al pastor significa obedecer, confiar y caminar en la dirección que Él nos marca. Si una oveja se aleja, se expone a peligros. De la misma manera,
cuando nos apartamos de sus principios, cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera, terminamos enredándonos más en problemas y preocupaciones innecesarias. Dios no solo quiere guiarnos espiritualmente, sino también en la manera en que administramos nuestras finanzas, nuestras decisiones diarias, nuestra vida entera. Cuando permanecemos cerca de Él, su provisión fluye de manera natural. Así que hoy quiero recordarte algo: no tienes que cargar con todo solo. No importa cuál sea tu necesidad, si sientes que las deudas te ahogan, si la incertidumbre económica te roba la paz, si la preocupación por el mañana te abruma, Dios ya tiene la respuesta. Él es tu pastor y en su cuidado perfecto nada te faltará. Confía, descansa y suelta todo en sus manos. Cuando caminas bajo su dirección, descubres que su provisión es continua, perfecta y suficiente. Entrégale tus preocupaciones, deja que Él sea quien dirija tu vida, confía en que Él pagará tus deudas, suplirá lo que necesitas y te llevará a lugares de paz. Su fidelidad nunca falla, y su amor es suficiente para sostenerte hoy, mañana y siempre. Número 9, Salmo 34, versículo 10. Buscando a Dios, hallando provisión, los leoncillos, a pesar de su fuerza y poder, pueden experimentar hambre y necesidad. Pero aquellos que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Esta verdad que encontramos en el Salmo nos recuerda algo fundamental: la verdadera provisión no proviene de nuestras habilidades o recursos, sino de la mano fiel de Dios.